¿Qué tal, estimados postulantes? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en nuestra sexta clase de la materia de teoría del derecho del curso prefacultativo de la carrera de Derecho. Sean todos ustedes bienvenidos. De tal manera que en nuestra clase anterior estuvimos abarcando la segunda parte en el capítulo 5 referido a los aspectos del positivismo jurídico. Una clase anterior ya hemos ingresado al estudio de la segunda parte, como ser el positivismo jurídico. Así que, apreciados postulantes, en esta oportunidad estaremos entonces abarcando ya esta segunda parte, podríamos decir capítulo sexto, segunda parte, capítulo sexto del profesor Norberto Bobbio de su texto Justnaturalismo y positivismo jurídico, como ser el justnaturalismo, ¿verdad? Y positivismo jurídico. Entonces, cabalmente se llega a ser el nomen juris que tiene el texto, ¿verdad? En su portada, como ser justnaturalismo y positivismo jurídico. Entonces, durante este capítulo sexto estaremos abarcando este tema tan importante, apreciados postulantes. Entonces, en ese sentido, pues vamos a proyectar las diapositivas correspondientes, ¿sí? Mucha atención a todos ustedes, estimados postulantes, y como siempre mi recomendación en cada clase es que ustedes pueden hacer seguimiento de sus textos, hagan resúmenes, realicen fichas, puedan hacerse también cuadros sinópticos, mapas conceptuales, todo con la finalidad de que podamos, ya finalizando todas estas clases, aprobar este curso prefacultativo y tenerlos a cada uno de ustedes en nuestra mejor casa superior de estudios a nivel nacional, ya como ser nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Entonces vamos a entrar en esta oportunidad a estudiar sobre el capítulo sexto referido al justnaturalismo y el positivismo jurídico, ¿sí? Entonces, de tal manera que tenemos que nosotros entonces ya determinar la definición de estos dos términos. Durante todas las clases anteriores hemos ido hablando de este tema sobre lo que es el positivismo jurídico y lo que es el justnaturalismo jurídico, ¿sí? Entonces vamos a, en esta oportunidad, en esta clase, definir estas dos ramas tan importantes dentro del estudio de la teoría del derecho como tal. Una primera parte tenemos a lo que es el justnaturalismo, ¿ya? ¿Qué se debe entender por justnaturalismo? Tanto que hemos ido estudiando este tema en clases anteriores y aún seguimos todavía analizando ya en esta oportunidad en el capítulo sexto. Por justnaturalismo se debe entender aquella corriente que admite la distinción entre el derecho natural y el derecho positivo y que sostiene la supremacía del primero sobre el segundo. Estamos hablando entonces que bajo la terminología o el concepto del justnaturalismo debe entonces según la teoría del justnaturalismo, estar por encima del positivismo jurídico. Y por positivismo jurídico se debe entender aquella corriente que no admite la distinción entre el derecho natural y el derecho positivo y afirma que no existe otro derecho que no sea el derecho positivo. Y aquí está, entonces, por tanto, mis estimados postulantes, primero que el justnaturalismo reconoce la existencia del positivismo jurídico. Reconoce, no es que no reconoce, no es que desconoce, conoce, reconoce, pero que el justnaturalismo está por encima del positivismo jurídico, ¿ya? En cambio, el positivismo jurídico, ¿ya? Niega la existencia de otro derecho que no sea el positivismo jurídico, es decir, por tanto, niega la existencia del justnaturalismo. Mientras que el justnaturalismo afirma la superioridad del derecho natural ya sobre el derecho positivo, por su parte, el positivismo
no afirma la superioridad del derecho positivo sobre el derecho natural, sino la exclusividad del derecho positivo. Entonces, estamos frente a la exclusividad del derecho positivo. Entonces, que mientras que el positivismo jurídico afirma la exclusividad del derecho positivo, por su parte, el justnaturalismo no afirma que exista únicamente el derecho natural, sino que existe también el derecho positivo. Es decir, como habíamos señalado, no es que niegue la existencia del derecho positivo, ¿sí? No es que no, sino que existe también el derecho positivo según el derecho natural, ¿sí? Pero bajo una posición inferior, bajo una inferioridad respecto al derecho natural. Entonces, los justnaturalistas entienden la teoría de la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. Y por su parte, el positivismo jurídico vemos en su teoría de la exclusividad. Ellos sostienen la teoría de la exclusividad del derecho positivo, ¿verdad? Entonces el justnaturalismo es dualista, en cambio el positivismo es monista. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es dualista? Que el justnaturalismo, reitero, reconoce la existencia del positivismo jurídico, solo que este justnaturalismo es considerado, según bajo su corriente, superior al derecho positivo, ¿verdad? En cambio, el positivismo jurídico es monista, ya que no reconoce la existencia de otro derecho que no sea el positivismo jurídico. Mire usted, distinguido postulante, qué interesante es esto, y aún seguimos bajo esta discusión. De ahí es que actualmente muchos juristas que deberían de pronto mantenerse en el positivismo jurídico, algunos comparten también este criterio, ¿verdad? Esta corriente tan importante del justnaturalismo, ¿sí? Bien, entonces, es así que veamos, ¿no? Que ni una ni otra concepción agotan las construcciones generales posibles así del derecho, ¿verdad? Entonces, existe tanto el derecho natural como el derecho positivo, pero no en relación de dependencia, sino de independencia o de indiferencia. O sea, que siempre va a haber esa indiferencia, ¿ya? Que va a tener el derecho natural respecto al derecho positivo. En una segunda, podemos decir que existe solo el derecho natural, ¿ya? Existe solo el derecho natural. Y una tercera, existe el derecho natural y el derecho positivo, pero el derecho positivo es superior al derecho natural, ¿no? O sea, vean ustedes, estamos viendo entonces de quién es más fuerte que otro, la superioridad que en este caso sostiene, en verdad, el justnaturalismo sobre el positivismo. Y en cambio el positivismo no dice nosotros somos superiores al derecho natural, sino que ellos únicamente establecen que no existe otra rama del derecho que no sea el positivismo jurídico, ¿ya? Bien, entonces veamos las tres formas de justnaturalismo. Veamos las tres formas del justnaturalismo. Y aquí tenemos ya estas tres formas típicas, ya que hemos señalado que el justnaturalismo afirma la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. Y esta superioridad, por tanto, está sostenida ya en estas tres maneras que se debe distinguir en estas tres formas típicas del justnaturalismo. Estamos hablando del escolástico, estamos hablando del racionalista moderno y estamos hablando de la teoría hobbesiana, ¿no? Hobbesiano, ya que no se encuentra otra denominación especial para este último, ¿no? Hobbes, Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, es así que se habla de la teoría hobbesiana o hobbesiano, ¿ya? Bien, entonces, el derecho natural, ¿ya? Por tanto, es un conjunto de principios éticos, ¿ya? Principios éticos generales, del cual el legislador humano debe tomar su inspiración para la formulación de las reglas del derecho positivo. Es lo que justamente refiere, miren ustedes, el derecho natural, ¿no? Tan importante, ya que, como bien hemos señalado en tantas oportunidades, es que el derecho natural, ¿verdad? Es nada más y nada menos que ese conjunto de principios ético-morales, valores,
¿ya? Que debe constituirse en ser la base y el sustento para la formulación de las reglas del derecho positivo. Entonces, vemos también que el derecho natural es el conjunto, ¿no? Es el conjunto que dictamina rectae rationis que proporcionan la manera de reglamentación. O sea que el derecho natural proporciona una forma, una manera de reglamentación, en que mientras que el derecho positivo es el conjunto de los medios prácticos políticos, ¿ya? Políticos, porque no olviden que estamos hablando de una debida organización bajo un poder coactivo de represión a través del uso de la fuerza pública y que determina la forma de aquellas, ¿ya? O en otras palabras, el primero constituye la parte preceptiva de la regla, la parte preceptiva, aquella que atribuye la calificación normativa a un determinado comportamiento. Y el segundo, estamos hablando del derecho positivo, refiere a una parte o a un aspecto punitivo. Entonces, la primera, el derecho natural, refiere a ser una parte preceptiva que previene, ¿ya? Que nos previene a no cometer un delito, a no incumplir con una obligación, etcétera. En cambio, la segunda se refiere justamente a una parte punitiva, es decir, que en cuanto nosotros faltemos o incumplamos, por tanto, se activa esta función punitiva que es represiva, coercitiva, ¿ya? Que a través del cual haremos efectivo esa regla que ha podido ser preceptiva por parte del derecho natural. Y tercero, el derecho natural es el fundamento o el sostén de todo el orden jurídico positivo. ¿Qué les parece, no? Bajo esta tercera acepción podemos decir que el fundamento o el sostén de todo, ¿ya? Orden positivo está entonces en el derecho natural, ¿sí? Entonces, la función del derecho natural, por tanto, es pura. Si simplemente la de dar un fundamento de legitimidad al poder legislador humano. Ese es entonces, por tanto, podríamos decir, el fundamento del positivismo jurídico que el derecho natural le otorgue, ¿ya? Le otorgue, podríamos decir, esa función de legitimidad, es decir, le otorgue la legitimidad a las leyes que actualmente se encuentran vigentes, a el legislador. ¿Quién es el legislador? El legislador es aquel que crea las normas, ¿ya? Entonces el derecho natural queda reducido a una única norma, que es, como habíamos señalado, preceptiva, ¿verdad? Es preceptiva. Entonces, en la sociedad, ¿ya? Frente a una sociedad de iguales, hay que cumplir las promesas en la sociedad de los desiguales, ¿sí? De los desiguales. Hay que obedecer las órdenes del superior, las órdenes del superior. Entonces, la ley natural, por tanto, sirve únicamente para poner en movimiento el sistema, pero una vez puestas en marcha, este funciona por sí mismo, ¿no? Mire qué interesante, ¿sí? Bien, tres momentos de la crítica positiva, ¿sí? Entonces podemos decir que cada una de las tres formas, justnaturalismo o justnaturalista, representa un modo de afirmar que el derecho positivo depende del derecho natural, ¿ya? Los tres principales momentos de la crítica positivista representan las diversas maneras como el derecho natural ha sido desplazado cuando no totalmente eliminado. O sea que miren ustedes, se está afirmando, por tanto, que el derecho natural llega a ser la base y el fundamento y que le otorga la legitimidad al derecho positivo o al positivismo jurídico. Por tanto, podemos decir que el positivismo jurídico se ha valido de la crítica historicista, que no admite principios éticos evidentes por sí mismos, con valor absoluto y universal. Bien, y la tercera y última posición del justnaturalismo es aquella que atribuye a la ley natural la función de atlante del sistema jurídico positivo, ¿ya?
Entonces, en contra de esta posición se encuentra el principio positivista por excelencia de la fundamentación del derecho, no sobre otro derecho, sino sobre un hecho, es decir, sobre el principio de la efectividad. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con todo esto, estimados? La efectividad, por tanto, únicamente se dará por el positivismo jurídico, ¿sí? Bien, vámonos al siguiente punto referido a algo más acerca de las tres formas del positivismo jurídico. Existen entonces tres formas en las que se ha presentado históricamente el positivismo jurídico. Unas veces como una ideología de la justicia, es decir, hablando de ética, otras veces como una teoría general del derecho y otras a través de un modo de entender la ciencia jurídica, ¿ya? La ciencia jurídica. Entonces, como ideología, el positivismo jurídico se reduce en último análisis a la afirmación de que las leyes válidas deben ser obedecidas incondicionalmente. Mire usted qué importante. Toda aquella norma o aquella ley que llega a ser válida, entonces y por tanto deberá ser obedecida, ¿verdad? Deberá ser obedecida de forma incondicional. En un segundo aspecto, en cuanto a la teoría general del derecho, el positivismo jurídico ha alimentado una corriente particular del pensamiento jurídico, caracterizada por la reducción del derecho al derecho estatal y de este último a los productos del legislador. Entonces, nuevamente aquí hacemos referencia al derecho estatal, el derecho que está a cargo del Estado, ¿verdad? Y que esto será productor a través de ¿quién? Del legislador. Y una tercera acepción o aspecto, podemos decir que el positivismo jurídico es un modo de entender el estudio científico del derecho. O sea, ver acá que una cosa es estudio solamente del derecho y otra cosa es hablar del estudio científico del derecho. Y por tanto, la misión de todo jurista llega a ser ese, ¿no? Seguir el estudio científico del derecho. Por tanto, el derecho es, entonces, por tanto, el fin de la ciencia del derecho, ya el fin de la ciencia del derecho es considerar el derecho tal como es y no como debería ser. Estamos hablando del derecho ideal, ¿ok? Del derecho ideal. Veamos la relación entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico como ideologías, ¿ya? Como ideologías. Entonces podemos decir que la máxima fundamental del positivismo jurídico como ideología puede formularse de esta manera. Se debe obedecer las leyes en cuanto tales, ¿ya? En cuanto tales. Entonces, esto referido a la del justnaturalismo, ¿ya? Que debe decir, se debe obedecer, ¿ya? Se debe obedecer las leyes solo en tanto éstas sean justas. Es lo que justamente nos dirá el justnaturalismo, ¿ya? Reitero, ¿qué es lo que nos dirá el positivismo jurídico? Que se deben obedecer las leyes en cuanto tales. En cambio, el justnaturalismo nos dirá, se debe obedecer las leyes en tanto éstas sean justas, ¿ya? En el primero, en el primer caso, las leyes son ellas mismas, ¿ya? Criterio de lo justo o de lo injusto. En el segundo, las leyes están a su vez sometidas a un criterio superior de valoración, ¿ya? A un criterio superior de valoración. Entonces, reitero, el positivismo jurídico, por tanto, como ideología, va a formularse de esta forma, como ser, se debe obedecer las leyes, ¿verdad? En cuanto tales. En cambio, el justnaturalismo nos dirá, se deben obedecer las leyes solo y únicamente en cuanto éstas sean justas, ¿ya? Bien, sigamos. Ahí está, más diapositivas, ¿ya? Tenemos entonces la relación, ¿sí? Ahí está, perdón. A ver, vamos a volver a ver. La relación entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico como medidas
o como modos diversos de aproximarse al estudio del derecho, ¿sí? Al estudio del derecho. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, podemos ver acá la contraposición entre el positivismo jurídico y el justnaturalismo cuando se parte de la consideración del positivismo jurídico como un modo de aproximarse al estudio del derecho, ¿ya? Prescindiendo de todo juicio de valor. Por tanto, se dirige al derecho como un hecho histórico. Miren ustedes, esto es importante. Ya se dirige entonces, ¿verdad?, al derecho como un hecho histórico y social, y lo estudia como método científico, como habíamos ya señalado, ¿no? Como método científico. Entonces, es así que se puede decir, en realidad, que lo propio del positivismo jurídico, en esta acepción, es, por tanto, la adopción del método positivo para el estudio del derecho positivo. Entonces, estamos hablando, por tanto, del método positivo, ¿sí? Entonces, por su parte decíamos que el justnaturalismo se manifestaba como una exigencia de contraponer a una ética de la legalidad estricta. Entonces, la legalidad estricta está bajo ese aforismo que dice dura lex sed leges. ¿Qué significa dura lex sed leges? Significa la ley es dura, pero es ley. En el segundo, como exigencia de hacer derivar el conocimiento del derecho de una entidad constante, tal como la naturaleza, ¿no? Más que una entidad variable históricamente como la voluntad del legislador, ¿sí? Entonces, el justnaturalismo con respecto al positivismo jurídico no es otra cosa que una invitación dirigida al jurista para que tenga en cuenta que frente al derecho como frente ya a todo fenómeno del mundo humano se puede adoptar, además de la actitud del investigador escrupuloso, imparcial, metódico, también la actitud valorativa del criterio o del crítico, y que del ejercicio de esta segunda actividad se desprende, por tanto, el cambio, la transformación, y es así que hoy por hoy encontramos a una constante evolución del derecho, ¿verdad? Lo que habíamos referido justamente anteriormente como la metamorfosis, el cambio, la evolución del derecho, ¿ya? Bien, entonces, de conclusiones podemos decir, ya como conclusiones podemos decir entonces que las tres formas bajo que se considere, se ha presentado entonces de manera histórica las relaciones entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico, ¿sí? Entonces, estas tres formas, distinguidos postulantes, a manera de resumen, a modo de conclusiones, y ahí tienen ustedes las diapositivas, las vamos a resumir a través de esta pequeña cápsula didáctica que esperamos también les sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes, ¿sí? Estas cápsulas que estamos preparando para que principalmente ustedes puedan ya ver, porque también se aprende no solo escuchando, sino también viendo, y la idea es que podamos innovar a través de estas clases virtuales, así que hemos preparado estas cápsulas como en las anteriores clases con la finalidad de que podamos resumir todo lo que se estaría analizando entonces dentro de este tema tan importante, ¿sí? Así que a continuación entonces pasamos a proyectar esta cápsula que ha sido preparado por nuestras personas. Justnaturalismo y positivismo jurídico. Definición de ambos términos. Por justnaturalismo entiendo aquella corriente que admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y sostiene la supremacía del primero sobre el segundo. Por positivismo jurídico entiendo aquella corriente que no admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y afirma que no existe otro derecho que el derecho positivo.
mientras que el yo-naturalismo afirma la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. El positivismo jurídico no afirma la superioridad del derecho positivo sobre el derecho natural, sino la exclusividad del derecho positivo. Por otra parte, mientras que el positivismo jurídico afirma la exclusividad del derecho positivo, el yo-naturalismo no afirma que exista únicamente el derecho natural, sino que existe también el derecho positivo, aunque en una posición de inferioridad con respecto al derecho natural. Más brevemente, por yo-naturalismo entiendo la teoría de la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. Por positivismo jurídico, la teoría de la exclusividad del derecho positivo. El yo-naturalismo es dualista, el positivismo jurídico monista. Ni una ni otra concepción agotan las concepciones generales del derecho, ya que existen tanto el derecho natural como el derecho positivo, pero no en relación de dependencia, sino de independencia o de indiferencia. Y también no existe solo el derecho natural, y existe el derecho natural y el derecho positivo, pero el derecho positivo es superior al derecho natural. Aquí se sitúan aquellos autores que han considerado el derecho natural y el derecho positivo no como dos órdenes dispuestos jerárquicamente, sino como dos especies de un mismo genus. El yo-naturalismo, como hemos dicho, afirma la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. Esta superioridad ha sido sostenida de tres maneras que distinguen tres formas típicas del yo-naturalismo: el escolástico, el racionalista moderno y el hobbesiano. No encuentro una mejor denominación para este último. El derecho natural es el conjunto de principios éticos primeros muy generales, de los cuales el legislador humano debe tomar su inspiración para la formulación de las reglas de derecho positivo. El derecho natural es el conjunto de dictamina rectae rationis que proporcionan la materia de la reglamentación, mientras que el derecho positivo es el conjunto de los medios práctico-políticos, como la institución y la organización de un poder coactivo, que determinan la forma de aquellas, o en otras palabras, el primero constituye la parte perceptiva de la regla, aquella que atribuye la calificación normativa a un determinado comportamiento, y el segundo, la parte punitiva, aquella que hace efectiva la regla en un mundo que el humano está denominado por las pasiones que impiden a la mayoría seguir los dictámenes de la razón. El derecho natural es el fundamento o sostén de todo orden jurídico positivo. La función del derecho natural es pura y simplemente la de dar un fundamento de legitimidad al poder del legislador humano. El derecho natural queda reducido a única norma en la sociedad de iguales. Hay que cumplir las promesas en la sociedad de desiguales. Hay que obedecer las órdenes del superior. En esta concepción de la ley natural, sirve únicamente para poner en movimiento el sistema, pero una vez puesto en marcha, este funciona por sí mismo. Cada una de las tres formas del yo-naturalismo representa un modo de afirmar que el derecho positivo depende del derecho natural. Los tres principales momentos de la crítica positivista presentan las diversas maneras como el derecho natural ha sido desplazado cuando no totalmente eliminado, las posiciones en las que se había situado repetidamente. El positivismo jurídico se ha valido de la crítica historicista, que no admite principios éticos evidentes por sí mismo, con valor absoluto y universal. En contra de la segunda forma del yo-naturalismo, la crítica positivista ha venido afirmando que no existen materias jurídicas privilegiadas y que por consiguiente todo comportamiento puede llegar a ser contenido de una norma jurídica. La tercera y última posición del yo-naturalismo es aquella que atribuye a la ley natural la función de atlante del sistema jurídico positivo. En contra de esta posición se encuentra el principio positivista, por excelencia de la fundamentación del derecho, no sobre otro derecho, sino sobre un hecho, es decir, el principio de efectividad. Tres formas en las que se ha presentado históricamente el positivismo jurídico: unas veces en la ideología de la justicia, una ética, otras en una teoría general del derecho, y otras en un modo de entender la ciencia jurídica, en un sentido muy amplio, un método. Como ideología, el positivismo jurídico se reduce al último análisis y a la afirmación de que las leyes válidas deben ser obedecidas incondicionalmente. En el segundo aspecto, en cuanto a teoría general del derecho, el positivismo jurídico ha alimentado una corriente particular del pensamiento jurídico, caracterizada por la reducción del derecho a derecho estatal y de este último a los productos del legislador. En su tercer aspecto, el positivismo jurídico es un modo de entender el estudio científico del derecho y por consiguiente la misión del jurista. El fin de la ciencia del derecho es considerar el derecho tal y como es y no como debe ser. La máxima fundamental del positivismo jurídico como ideología puede formularse de esta manera: se debe obedecer las leyes en cuanto tales. La del yo-naturalismo: de esta otra manera, se debe obedecer las leyes solo en tanto son justas. En el primer caso, las leyes son mismas criterio de lo justo y de lo injusto. En el segundo, las leyes están a su vez sometidas a un criterio de superior valoración. En el primer caso, se puede hablar de la ética legalista, según la cual solo existe lo justo legal. En el segundo caso, de ética naturalista, para la que existe también o únicamente lo justo natural. Por ideología positivista extrema, entiendo aquella según
la cual las leyes deben ser obedecidas en tanto tales porque son justas, teoría de la obediencia activa. Por ideología positivista moderada entiendo aquella según la cual las leyes deben ser obedecidas en tanto tales porque la legalidad por sí misma garantiza la realización del valor específico. Por ideología neutralista extrema entiendo aquella según la cual las leyes deben ser obedecidas solo en tanto son justas, y como no todas las leyes, por el solo hecho de ser válidas, son también justas, existen todos los hombres un derecho a la desobediencia, teoría de la desobediencia activa y a la resistencia. Por ideología naturalista moderada entiendo aquella según la cual las leyes pueden ser injustas, pero deben ser igualmente obedecidas. Por último, analicemos la contraposición entre positivismo jurídico y naturalismo, cuando se parte de la consideración del positivismo jurídico como un modo de aproximarse al estudio del derecho, y en especial como aquel modo que prescindiendo de todo juicio de valor se dirige al derecho como hecho histórico y social, y lo estudia como método científico. Solo en esta aceptación el positivismo jurídico tiene algo en común con el positivismo filosófico. Se puede decir en realidad que lo propio del positivismo jurídico en esta aceptación es la adoptación del método positivo para el estudio del derecho positivo. En el primer contexto, el naturalismo se manifestaba como exigencia de contraponer a una ética de la legalidad estricta, dura lex sed lex, una ética de la justicia. En segundo, como la exigencia de hacer derivar el conocimiento del derecho a una entidad constante, tal como la naturaleza, más como una entidad variable históricamente como la voluntad del legislador. Si en el primer contexto el naturalismo se presenta como un motivo polémico en contra del formalismo ético, en el segundo se presenta más como contra el formalismo científico. En otras palabras, esta última contraposición entre naturalismo y positivismo jurídico se refiere a la disputa acerca de si conviene introducir en la definición del derecho una referencia al fin, el bien común, la justicia, la paz, etc., o si es preferible definir el derecho mediante la referencia a los procedimientos susceptibles de descripción fáctica, mediante los cuales es producido y se hace valer. El naturalismo, con respecto al positivismo jurídico, no es otra cosa que una invitación dirigida al jurista para que tenga en cuenta que frente al derecho como frente a todo el fenómeno del mundo humano, se puede adoptar además de la actitud del investigador escrupuloso, imparcial, una actitud valorativa del crítico, y que del ejercicio de esta segunda actividad depende el cambio y la transformación. Tres formas bajo las que consideramos que se han presentado históricamente las relaciones entre el naturalismo y el positivismo jurídico. Cuando se presentan como dos diversas teorías generales del derecho, el naturalismo y el positivismo jurídico son también incompatibles en el sentido de que no se puede sostener simultáneamente la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. Una teoría, por ejemplo, que sostuviese que el derecho natural y el derecho positivo son dos especies de genus, el derecho no sería naturalista ni positivista, sino un tertium quid, entre los dos extremos, cuando se presentan como dos formas diferentes de aproximarse a la experiencia jurídica de modo de la toma de la posición y el modo de la toma de conocimiento. El naturalismo y el positivismo jurídico son perfectamente compatibles, ya que operan sobre dos planos diversos. Por un lado, el de la valoración de la justicia de las leyes, con miras a su reforma. Por el otro, el de la interpretación de las leyes, con miras a una mejor sistematización teórica. Las relaciones entre el naturalismo y el positivismo jurídico son muy variadas y complejas, se podría decir de una forma graciosa. Cuando se enfrentan como ideologías son enemigos, pero no hermanos. Cuando se enfrentan como teorías, no son ni hermanos ni enemigos. Cuando se enfrentan como dos diversos de acercarse a la experiencia jurídica, son hermanos y no enemigos. Si volvemos ahora al punto de partida, la mencionada superioridad del derecho natural característico del naturalismo y la mencionada exclusividad del derecho positivo característica del positivismo jurídico, en el plano de la relación ideológica, la superioridad del derecho natural significa que existen reglas ya de conducta cuya validez es fundamento de la validez de las reglas del derecho positivo, y en cuanto tales deben ser obedecidas con preferencia a estas últimas. En el plano de la relación teórica, la superioridad del derecho natural significa que el recurrir a la naturaleza antes que la voluntad del legislador ofrece una explicación más adecuada del fenómeno jurídico y una base más sólida para construir una teoría general del derecho. En el plano metodológico de la superioridad del derecho natural, significa que si junto al estudio científico no valorativo del derecho se da cabida a la llamada crítica de leyes, el mejor modo de llevar a cabo es valerse las sugerencias que provienen de la tradición del derecho natural. Analógicamente, la exclusividad del derecho positivo significa en el primer caso que se debe obedecer incondicionalmente las leyes que establece el legislador.
porque no existen otras superiores a ellas. En el segundo caso, que el derecho natural no es una forma de derecho que se pueda colocar a la par de las diversas formas del derecho positivo. En el tercero, que el derecho positivo es el único objeto de estudio de la jurisprudencia como ciencia. Muy bien, estimados postulantes, espero haya sido de agrado esta cápsula que hemos preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes, sobre todo como una forma para poder resumir todo este tema que hemos podido abarcar en esta nuestra sexta clase de hoy. En ese sentido, vamos a entonces resumir que el justnaturalismo, por tanto, reconoce la existencia del positivismo jurídico, solo que reconoce en un sentido de superioridad, es decir, que el justnaturalismo es superior al derecho positivo. Y por todo lo que hemos visto más adelante, hemos señalado que se constituye incluso en la base y el fundamento para que el legislador pueda emitir las normas jurídicas como hoy por hoy lo podemos ver. Y también el positivismo jurídico en cambio, sostiene de que no existe otra rama jurídica que no sea del positivismo jurídico. Es decir, que desconoce o no reconoce la existencia del justnaturalismo, ¿sí? Es eso justamente lo que nos establece, ¿verdad?, el positivismo jurídico. Entonces, seguimos en esa confrontación entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Pero esto no acaba acá, esto continúa en adelante con otros temas que veremos próximamente. Así que, estimados y distinguidos postulantes, fue un gusto, fue un placer poder estar con cada uno de ustedes en esta clase. Me despido, muchas gracias, que Dios les bendiga.